En esta oportunidad lo que voy a hacer es limpiar y tratar de darle mejor presencia a un teléfono muy antiguo. Este es un teléfono marca Ericsson, sueco, de los años finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, aproximadamente debe ser 1905, 1906, si es que no es incluso clavado con el comienzo. Vamos a revisarlo ligeramente y limpiarlo y algunas precisiones. Primero que el manubrio, el audífono y el micrófono no son originales, son muy antiguos, pero no son de este teléfono, de este modelo, porque el modelo este tenía cornetita acá y el asa era diferente, era torneada en una resina que creo que tengo por ahí una de ellas como repuesto. Bueno, eso no es original. Después aquí en la decoración le falta una hacia abajo, por eso acá hay un agujero roscado. Aquí hacia abajo tenían dos puntas que no las tiene, que decoraban mejor el apoyo. Por aquí debería estar el número en uno de los lados que indica con el cual se podría ver exactamente el año. El cordón no es. Esto tenía un cable eléctrico forrado con tela. Esto se lo han adaptado. Es muy antiguo, pero se lo han adaptado. Estos terminales también se los han puesto después, forrados en rojo. La palanquita esta, la manivela, está un poco abierta, torcida, y tiene un juego que no debería tener. Vamos a ver por qué es. El cuerpo, las patas que son de fierro imantado, porque esto tiene imán para que a la hora de girar, acá hay una especie de generador eléctrico que hace girar hay un rotor interno que con el imán a la hora de girar crea un campo eléctrico, y eso es lo que emite voltaje para que suene unas campanillas en ambos extremos. Cuando entraba sonaba estas dos de acá, que incluso creo que son diferentes. Una es un poquito más grande que la otra. Esta es un poquito más grande que esta, parece ser. Esto sí está completo. Normalmente esta pieza falta. Esto al girar va tocando, y al tocando va emitiendo movimiento a la bolita que hace golpear las campanillas. Acá tiene una etiqueta de
de precio puede haber sido, no sé de qué será. Le faltan en la base 4 patitas, porque esto no iba pegado directamente a la mesa, sino está en el aire con 4 patitas que podemos hacerlas, tornearlas porque eran de madera, podemos hacerlas. Y también 2 templadores, más o menos del grosor de esta varilla, que también podemos hacerlo para tratar de devolverle su originalidad, su presencia original. Todo se puede conseguir, las piezas, primero que las venden en imitación, porque es un teléfono de colección, es un modelo que le llamaban Skeletor, o también le llaman a veces Eiffel Tower, o Skeletor, y son tan bonitos y tan buscados que normalmente venden las piezas para poder terminarlo y acercarlo a lo que era. Esto era pintado y decorado. Podemos ver algunos restos, fíjense. Vamos a ver si acá se aprecia parte de la decoración, igual que acá, a ambos lados. Entonces voy a limpiarlo, voy a desarmarlo completo y voy a poco a poco tratar de completarlo para tenerlo como una pieza muy bonita de decoración y que tiene, pues, imagínense, tiene más de 120 y tantos años de antigüedad. Entonces vamos a ver y vamos a jugar un poco con esta linda pieza que tiene harta historia. Este es el número que les decía de fabricación, que en este caso es el 472 352. Ese es el número clásico para ver la antigüedad. Esta es la parte inferior, la parte del conexionado. Estos cables no son originales, son todos cables de bobina, cables esmaltados que los han adaptado por su espesor para configurar los circuitos. Bueno, ya lo terminé de armar de acuerdo a la secuencia que muestro anteriormente. Le he colocado el micrófono y el audífono de una pieza que tenía anterior. No es exactamente la suya, pero es muy parecida. Posiblemente esta sea más moderna, unos 10 años, porque es un poquito más pequeña, sobre todo en la parte de aquí, y la cornetita también es un poco más abierta, la original.
Esta es la conexión del micrófono, y por la parte posterior está la conexión del timbre, que vamos a probarlo porque ya hemos reparado la bobina que está acá adentro en el generador, que estaba abierta. Entonces podríamos ya probarlo. Por aquí era para la entrada de los cables de conexión a la pared. Y la prueba de que esto funciona ya es que vamos a generar corriente a la hora de girar el engranaje este. Vamos a variar el campo magnético en el alambre enrollado en la bobina, y eso genera circulación de electrones, corriente eléctrica, y debe hacer vibrar esta campanilla. Si es que ve, con esto demuestro que el aparatito va funcionando bien, por lo menos la bobina, el generador, y los micros difícilmente se malogran. Este es de alta impedancia, el auricular, y el micrófono es de carbón. Entonces, pieza recuperada. Espero que les haya gustado, y si es así, no se olviden de darme un like. Ya veo con qué producto vengo.